En un pequeño y olvidado pueblo de Ecuador, donde las sombras se alargan en los callejones estrechos y los árboles susurran secretos olvidados, vivía Martín, el sepulturero. Con una mirada melancólica y una disposición silenciosa, Martín había cuidado del antiguo cementerio durante décadas, convirtiéndose en el guardián de las historias que yacían bajo las lápidas gastadas y los mausoleos decrépitos. Las noches en el cementerio eran especialmente inquietantes para Martín. A medida que la luna se alzaba en el cielo, el aire se llenaba de un aura misteriosa y las historias de ultratumba parecían cobrar vida en la oscuridad. Un día, mientras cavaba una tumba fresca, un susurro tenue lo hizo detenerse. Se giró, solo para encontrarse con la figura etérea de una mujer vestida de blanco. Parecía flotar sobre las lápidas, su cabello oscuro ondeando como sombras en el viento. La mujer le contó su trágica historia de amor perdido, y Martín quedó cautivado por su relato. A medida que pasaban las semanas, Martín comenzó a experimentar encuentros cada vez más frecuentes con los espectros que vagaban entre las lápidas y mausoleos. Cada uno tenía una historia que contar: el marinero cuya alma estaba atormentada por un naufragio en alta mar, el niño que buscaba su juguete favorito perdido en la muerte, el soldado cuyo espíritu anhelaba una despedida adecuada de su vida pasada. A pesar de la inquietud que sentía, Martín también se sintió compelido a ayudar a estos espíritus atormentados. Se sumergió en la investigación de sus historias y se propuso encontrar una manera de brindarles paz. Con la ayuda de viejos libros de la biblioteca del pueblo y leyendas locales transmitidas de generación en generación, Martín descubrió que los objetos personales perdidos y los deseos insatisfechos a menudo eran la clave para liberar a los espíritus de su sufrimiento. Con una mezcla de valentía y determinación, Martín se embarcó en una búsqueda para recopilar los objetos perdidos y cumplir los deseos de los espíritus errantes. Siguiendo las pistas y las historias contadas por los espectros, se aventuró en lugares oscuros y abandonados, enfrentando peligros tanto físicos como sobrenaturales. Cada misión lo llevaba más profundamente en el mundo de lo inexplicable, y su propósito se volvía más claro a medida que descubría su capacidad para marcar la diferencia en el destino de aquellos que habían cruzado al otro lado. A medida que Martín desentrañaba los enigmas y desafiaba las fuerzas más allá de la comprensión humana, comenzó a notar un cambio en el ambiente del cementerio. Los espíritus, una vez llenos de tristeza y desesperación, comenzaron a irradiar una sensación de gratitud y paz. Sus apariciones se volvieron menos frecuentes, y Martín supo que había encontrado una forma de ayudar a aquellos que habían quedado atrapados entre los mundos de los vivos y los muertos. Sin embargo, Martín no podía evitar sentir que su propio destino estaba entrelazado con el de los espíritus que ayudaba. Con el tiempo, comenzó a experimentar visiones y sueños extraños que parecían conectarse con las vidas pasadas de aquellos a quienes había ayudado. Poco a poco, comenzó a comprender que su papel como sepulturero iba más allá de cavar tumbas y mantener el cementerio en orden. Era un puente entre dos mundos, un intermediario entre la vida y la muerte. El pueblo, una vez lleno de temor y superstición, comenzó a ver a Martín con nuevos ojos. En lugar de ser considerado un paria solitario, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Los habitantes del pueblo acudían a él en busca de consuelo y consejo, y Martín se convirtió en una fuente de consuelo y apoyo para aquellos que llevaban el peso del duelo y la pérdida. Pero el destino tenía planes más oscuros y desafiantes para Martín. Un día, mientras exploraba los archivos polvorientos en la biblioteca en busca de respuestas a sus propias preguntas, tropezó con un antiguo relato que hablaba de un sepulturero misterioso que tenía la capacidad de comunicarse con los espíritus y guiarlos hacia la luz. A medida que leía el relato, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral,
ya que las similitudes entre la historia y su propia experiencia eran demasiado grandes para ser una coincidencia. Martín se dio cuenta de que estaba siguiendo los pasos de su predecesor, destinado a llevar a cabo una misión que trascendía su propia vida. A medida que profundizaba en la antigua historia, descubrió pistas y secretos que lo llevarían a enfrentar su prueba más desafiante hasta el momento: liberar a un espíritu atrapado en el limbo entre los mundos y enfrentar una fuerza oscura y ancestral que había estado acechando en las sombras durante siglos. Con valentía renovada y determinación inquebrantable, Martín se embarcó en su búsqueda más peligrosa hasta la fecha. A medida que se enfrentaba a obstáculos imposibles y desentrañaba la verdad detrás de la antigua historia, se dio cuenta de que estaba destinado a convertirse en el sepulturero legendario que había leído en los archivos polvorientos. En un enfrentamiento épico entre la luz y la oscuridad, Martín se encontró luchando contra una entidad poderosa que amenazaba con romper el equilibrio entre los mundos y sumir al pueblo en una oscuridad interminable. Con la ayuda de los espíritus a los que había ayudado y su propio coraje inquebrantable, Martín se enfrentó a la oscuridad en una batalla que desafiaría su propia existencia y determinaría el destino del pueblo y de aquellos que habían cruzado al otro lado. La historia de Martín, el sepulturero de los secretos eternos, se convirtió en una leyenda que se transmitiría de generación en generación. Su valentía y compasión habían dejado una marca indeleble en el pueblo y en el mundo de los espíritus. Aunque su vida había estado marcada por la tristeza y la soledad, había encontrado su propósito más profundo al ser un puente entre dos mundos, un guardián de historias y un defensor de la paz en la vida y en la muerte.